bienvenida aquí en el estudio de Guayaquil al doctor Vladimiro Álvarez. Él es integrante del Comité Evaluador de Jueces y Conjueces de la Corte Nacional de Justicia. Doctor, gracias por acompañarnos. A ustedes, muchas gracias. Bueno, ¿qué balance hace usted hasta el momento de esta primera fase que se va cumpliendo dentro de esta evaluación? Bueno, hemos tenido obviamente que trabajar muy intensamente en cuanto a implementar la metodología para establecer cuáles son las sentencias que debemos revisar de los jueces en el periodo diciembre de 2014, diciembre de 2018. Luego, obviamente, hubo en el fin de semana anterior la comparecencia oral, sustentación oral de los jueces y conjueces de la Corte Nacional de Justicia en base a un sorteo que se hizo de la sentencia que debía ser analizada. Esa sustentación oral fue muy interesante porque pudo apreciarse allí cuál es la capacidad de cada uno de los jueces en exponer el sustento para haber dictado la sentencia por la cual fue sorteado. Luego estamos ahora en el periodo ya de revisar las sentencias escritas durante el periodo, pero son algunas sentencias. Entonces el comité, del cual yo formo parte, está integrado por 13 miembros y hemos dividido las responsabilidades en razón de las especialidades de cada uno y de las especialidades de las sentencias dictadas. Por ejemplo, 2 o 3 de los miembros revisan lo que son las sentencias penales y los jueces que en materia penal han dictado esas sentencias. Otros miembros revisan lo que son las sentencias de carácter tributario, otros lo que son carácter laboral, otros materia administrativa, otros civiles, etcétera, ¿no? Para darle mayor agilidad. Lo cierto es que esta evaluación arrancó con la inconformidad de algunos. Y en esta comparecencia oral, 3 no acudieron. ¿Qué pasa, por ejemplo, en el caso de ellos? Esto de aquí me imagino que los pone hasta cierto punto en desventaja porque dejarían de recibir la calificación asignada para esta comparecencia oral. Pero, ¿qué implicación también tiene esta inasistencia por parte de estos jueces? Bueno, como bien señala, la no comparecencia hace que tengan 15 puntos menos en un total de valoración sobre 100, que es la evaluación integral. La calificación integral que deberá dar el Consejo de la Judicatura, no el comité evaluador. El comité es un comité de apoyo al proceso de evaluación. Obviamente, el no haber comparecido, como decía, les reduce 15 puntos en esa evaluación total. Pero independientemente de eso, respetamos los criterios de quienes creen que la metodología no es la adecuada, no concurren a la evaluación por eso. Hubo una conjuez que dijo: yo no tengo por qué ser evaluada porque ya he renunciado hace algunas semanas o unos pocos meses. Pero la evaluación es por las sentencias que dictaron en el periodo 2014-2018. Si allí actuaron, serán evaluados y están siendo procesadas sus sentencias por ese periodo y por esas sentencias. En esos casos en los que renunciaron, en los que, como este caso que usted menciona, si es que se comprobara a través de todo este proceso de evaluación que hubo algunas inconsistencias, definitivamente ya está fuera de su ejercicio profesional. Pero, ¿qué pasaría ahí? ¿Se podría aplicar, hablemos en un hipotético caso, no en algo que encontraran, se podría aplicar ahí más bien una sanción como la destitución, lo que inhabilitaría a esta persona para que pueda nuevamente ejercer en su calidad de juez o de conjuez? Obviamente, desde mi punto de vista, no puede ser destituido alguien que ya no está en funciones en un cargo tan alto como el de magistrado de la Corte Nacional de Justicia. Pero en todo caso, eso para su currículum, para sus antecedentes profesionales o como funcionario, obviamente queda registrado la calificación que el Consejo de la Judicatura le dé en su momento. Eso, como decimos, para una persona que ya está fuera del ejercicio, pero para los que estén dentro, si en algún caso se llega a encontrar, como digo, no llegar a aprobar esta evaluación, ahí, ¿qué sería la destitución de esta persona? Depende. Realmente, si no llegaren a un nivel de calificación sobre 100 que pudiera ser aceptable para el Consejo de la Judicatura y según la metodología
aprobada por el Pleno del Consejo de la Judicatura, el Consejo de la Judicatura podrá adoptar la decisión que considere pertinente según la conducta que haya tenido, según el apego que haya tenido el juez en el dictado de sus sentencias en el periodo mencionado. Y puede ser la remoción, puede ser una calificación mejor, puede ser, si fuera ya un caso de ilegalidad absoluta, de destitución o lo que el Consejo de la Judicatura considerare, no el Comité de Apoyo a la Evaluación. Ahora, si algún juez está insatisfecho con esta calificación, ¿cabe la posibilidad de que pida la reconsideración de esa nota? Claro, una vez que el Comité de Apoyo a la Evaluación pase su informe al Consejo de la Judicatura, el Consejo de la Judicatura revisará todos los informes del comité, asignará la calificación que el Consejo de la Judicatura considere pertinente y, según la metodología aprobada, deberá informarle, notificarle al juez en cada caso. Y el juez tendrá, entiendo que 5 días para solicitar una reconsideración, una recalificación que tendrá a su vez que ser finalmente aprobada, deberá ser considerada por el Consejo de la Judicatura y esa será la calificación. ¿Pero eso podría cabilar a una segunda oportunidad dentro de esta evaluación? No da lugar a una segunda oportunidad de evaluación, simplemente es una recalificación, llamemos así, que el Consejo de la Judicatura deberá hacer en los casos en que el juez inconforme así se lo solicite. Pero si dentro de esa recalificación, sí, efectivamente se comprueba que hubo un error más bien por parte de quienes evaluaron, algo pasó por encima, quiere decir que esa persona igual se le restituirían sus puntos y podría, de alguna manera, si es que suma todo el puntaje necesario, los 85 sobre 100 mínimos, podría entonces estar dentro de los aprobados. Efectivamente, el Consejo de la Judicatura asignará la calificación final, aunque fuera apartándose del proceso de criterios emitidos por el Comité de Apoyo. Ahora, aquí mucho se ha dicho por parte de algunos que están en contra de esta evaluación, que este tipo de pruebas, de exámenes, lo que hace es violar esa independencia judicial e incluso normas constitucionales. ¿Cuál es su opinión respecto a estos criterios? Allí hay una falta de conocimiento o de entendimiento de quienes han señalado esto, porque el proceso de evaluación que lleva a cabo el Consejo de la Judicatura no es la revisión del fondo de las sentencias que han dictado. No se va a analizar ni a revertir la solución de la controversia inicial. Si un ex trabajador de una empresa presentó una demanda laboral en un juez de primera instancia y luego de la sentencia del juez de primera instancia se apeló y fue ante la Corte Provincial y la Corte Provincial dictó una resolución sobre la controversia del trabajador con su ex empleador y luego al final de todo el proceso de apelaciones y de recursos llega a un recurso de casación a la Corte Nacional de Justicia. La Corte Nacional de Justicia emitió su decisión y el Consejo de la Judicatura no va a cambiar esa decisión. La decisión sobre el tema de fondo, lo que va a estudiarse en el proceso y lo que se está estudiando es si los jueces respectivos han en sus sentencias señalado cuál es la estructura que de acuerdo con la ley debe tener una sentencia de casación para finalmente ver si casa o no casa las sentencias a la cual se ha referido el casacionista, o sea, el que presentó el recurso de casación. No el asunto de fondo. Se respeta por sobre todas las cosas la independencia de la función judicial para resolver las controversias que sean de su competencia. Por algo que también les molestó fue el hecho de que se les preguntara por su patrimonio. Algunos decidieron sí levantar ese sigilo bancario, pero otros no porque consideran que eso viola también su privacidad. Esto de aquí, si bien no es puntuado porque era voluntario, va a ser considerado dentro del informe y además, ¿qué lectura hacen ustedes de esas personas, de esos jueces o conjueces que se opusieron a que sea revisado dicho patrimonio? Me llama la atención y admiro el conocimiento que tú tienes y la información sobre este proceso. En realidad,
esta evaluación, este conocimiento sobre si un juez para ser nombrado levantó o no el sigilo bancario, si hizo o no una declaración patrimonial juramentada, en fin, es lo que se llama análisis de legitimidad y transparencia, que no está sujeto a calificaciones. Simplemente verificar si se cumplió con los requisitos para ser juez o no. Y obviamente hay jueces que han, de acuerdo con la información que tiene el Consejo de la Judicatura, que aparentemente no habrían levantado el sigilo bancario. Y ese es uno de los requisitos de legitimidad para haber actuado como juez, para haber sido nombrado juez. No está sujeto a calificación, simplemente a revisión. Y quienes han dicho no tenemos por qué entregarle al Consejo de la Judicatura una autorización de levantamiento de sigilo bancario, dijeron quienes deberían levantar el sigilo bancario son los miembros del Consejo de la Judicatura y los miembros del Comité de Apoyo a la Evaluación, para podernos posesionar de acuerdo con el contrato de servicios profesionales que tenemos firmado con el Consejo de la Judicatura. Nosotros hemos declarado nuestro patrimonio, hemos autorizado el levantamiento del sigilo bancario, hemos declarado que no tenemos activos de ninguna naturaleza en paraísos fiscales, etcétera. No tenemos nada que temer, porque no tenemos nada que ocultar. Y concluyo preguntándole si usted considera, doctor, que ese tipo de evaluación que hoy se hace a los jueces y conjueces de la Corte Nacional de Justicia debería replicarse quizás a jueces de primera instancia, a los jueces provinciales, que hoy tanto se cuestiona el accionar de muchos de ellos. Excelente el planteamiento y la pregunta que hace. Efectivamente, la ciudadanía, los medios de comunicación en general, han considerado inicialmente que en este proceso de evaluación se van a incluir a los jueces de primera instancia y a los magistrados o jueces de cortes y tribunales intermedios. No es así. Este proceso de evaluación es a los jueces y conjueces de la Corte Nacional de Justicia, lo que antes se llamaba la Corte Suprema, no a las demás instancias. Pero tal como el propio comité en algún momento ha señalado al Consejo de la Judicatura, luego de terminar esta evaluación, debería el Consejo de la Judicatura, con su propia reglamentación y decisiones, proceder a evaluar otros niveles del sistema de justicia para que llegue tanto a los jueces de primera instancia como a los de las cortes provinciales o cortes superiores, como se llamaba antes. Porque, y permítanme que se los diga, quienes somos miembros del Comité de Apoyo a esta evaluación, permanentemente recibimos denuncias, reclamos en la calle. Cuando voy a la corte para algo me cogen del brazo: doctor, un juez de la ciudad de Playas dictó un fallo en que me quitaron un terreno que yo tenía, tiene que sancionarlo. Esa no es nuestra función. Claro. Hay otros que dicen, óigame, un juez de una corte provincial dictó un fallo en tal caso y eso es contrario a la ley. Tampoco tenemos nada que hacer. Solamente de la Corte Nacional. En otro momento, el Consejo de la Judicatura, en ejercicio pleno de sus atribuciones y obligaciones constitucionales, debería evaluar a los jueces y miembros de otros tribunales en toda la República. Ojalá pronto se hiciera ese anuncio una vez que concluya esta evaluación a jueces y conjueces de la Corte Nacional de Justicia. Quiero agradecerle su presencia, doctor, esta mañana aquí en los desayunos de 24 horas. A usted, Liz, muchas gracias. Con eso de aquí ya me estoy despidiendo. Ya recuerden que viene inmediatamente las noticias en Teleamazonas, pero antes de eso, después